amigas y amigos del Partido del Trabajo Michoacán? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta emisión más de este espacio informativo en el que procuramos desde el Partido del Trabajo llevar ante ustedes, pues, datos que nos ayuden a entender la coyuntura política que estamos viviendo al día de hoy. Y qué mejor que hacerlo en un día tan importante como lo es el día de hoy, 1 de julio de 2024, en el que, bueno, pues agregamos un aniversario más al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para ello vamos a platicar con nuestro comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, quien también es diputado federal en la Cámara de Diputados y que nos va a narrar la historia del PT, cómo es que se instala en la coyuntura, cómo es que hace este acompañamiento a el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2000, puede ser que desde un poquito antes, ya no lo va a platicar él, y cómo el PT ha sido aliado importante en la construcción de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues para saber también qué es lo que sigue en el segundo piso. Bienvenido, dirigente Reginaldo Sandoval. Un gusto saludarlo. Pues muchas gracias por la invitación y felicitarlos por esto que se hace para que eh, la militancia, los simpatizantes y el pueblo de Michoacán se mantenga informado y que no pierda de vista la trayectoria histórica de la lucha que se ha dado pues, desde hace muchos años. Yo debo de decir que eh, soy fundador del PT que nace en el 90, que venía de las luchas de los frentes, el Frente Popular de Zacatecas, el Frente Popular Tierra del Ter de Nuevo León, el CDP de Durango, el CDP de Chihuahua, la CONAMUP, la CENTE, todas esas organizaciones sociales que nacieron para combatir esencialmente la injusticia, la desigualdad que estaba ocurriendo en México y que se acrecentó con la llegada del modelo neoliberal de la tecnocracia, de esa consigna norteamericana de que ya no era necesario los golpes de Estado en los países de América Latina o los países que ellos quisieran, sino lo que era necesario es invitar a los jóvenes mexicanos a que se preparen en sus universidades y luego enviarlos para que eh, instalen gobiernos en la dirección que ellos planteaban. De ahí viene Salinas, que gana en el 88. Nosotros en la lucha social y la lucha política andamos desde antes. En el 82, que llega Miguel de la Madrid, es cuando llega este modelo tecnocrático neoliberal y se da el quiebre, se da la ruptura con lo que venía de el modelo nacionalista, un poco heredero, o que se decía heredero de las causas de la Revolución Mexicana, y que, bueno, tuvo sus asegúnes. Creo que el presidente posrevolucionario que más ejecutó esas causas y esas demandas de la revolución fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Y hay quiebre ahí en el 40 que llega Ávila Camacho y a partir de ahí se empieza a correr un poco a la derecha. López Mateos, que nacionaliza la Comisión, lo que era Luz y Fuerza del Centro, y hace que la electricidad llegue a la mayoría del pueblo de México. Y bueno, pues todos esos asegúnes como se dieron, de todos modos da el quiebre en el 82 con Miguel de la Madrid y en el 88 que se reafirma con la llegada de Salinas de Gortari, venciendo a la ruptura que se da de, de estos grupos de poder en México con Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, que crearon la corriente democratizadora y que pues, está más que demostrado que ganó Cuauhtémoc Cárdenas en el 81.
Y nosotros como partido, esa fue incluso mi primer voto que yo di, o que yo hice, que yo ejercí en el 88 a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí eh, se da el empuje del movimiento social que plantea que era necesario apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se da una ruptura de clase gobernante y una ruptura política en México, un punto de quiebre. Y luego viene el tema de el nacimiento del PT. eh, Fuimos con Cuauhtémoc Cárdenas en el 94 y fuimos luego con él en el 2000 y con Andrés Manuel en el 2000 para la jefatura de gobierno. Ahí nosotros andamos con Andrés en vida orgánica un poco desde el éxodo por la democracia, cuando él gana Tabasco y le hacen fraude, se viene a la Ciudad de México y orgánicamente a partir de 2000, que gracias a los votos del PT, él llega a jefe de gobierno. Si los votos del PT no hubiera ganado la jefatura de gobierno, se hubiera ganado PRI. Y bueno, nosotros a partir de ahí estamos con Andrés, fuimos con él en 2006 a la presidencia de la República, fuimos ya con él el 2012, que es donde prácticamente le hacen alta traición los del PRD, encabezados por los chuchos, que se entregan al fraude con Calderón el 2006, pero en el 2012 pues se corren realmente a la derecha y con el pacto por México con Peña Nieto y traicionan y abandonan a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es fundamental el PT para ayudar a que Andrés vuelva a recorrer el país y incluso nosotros ayudamos a que se formara Morena. Nosotros ahí decimos con toda claridad y lo podemos comprobar, que somos fundadores de la Cuarta Transformación, que implica una revolución profunda. Y el lema de nuestro partido, yo sostengo que esa es su realidad, un día como hoy, 1 de julio de 2018, hace 6 años, donde el pueblo unido, el pueblo organizado, sale en insurgencia ciudadana a ejercer su voto el 1 de julio para mandar al basurero de la historia a los neoliberales, a la tecnocracia y a ese modelo, que es un modelo muy corrupto y corruptor que se instala en México y que hizo una desigualdad enorme entre los que más tienen y los que menos tienen, concentró y centralizó la riqueza en muy pocas manos y hubo muchísima corrupción. Y ahí pues son los sexenios de Salinas, de Cedillo, de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto. No hay diferencia, porque ejercieron el mismo modelo. Recuerdo que hasta Fernández Ceballos dijo que Salinas les había robado su plan de acción al PAN y lo estaba ejecutando. Por eso no hay duda de que son lo mismo el PRI y el PAN, y sumado el PRD hasta ahora que viene esta elección del 2 de junio y el PRD, el pueblo mexicano le cobra la traición de decir que es de izquierda y se alía con la derecha. Y bueno, no hay duda de que la historia del PRD como partido a nivel nacional hasta allí llegó. Y entonces el PT es constructor y fundador no solo de Morena, sino de la 4T. O sea, sin el apoyo y la ayuda del PT, hubiera batallado más Morena para construirse como partido. Y hay que reconocer que ese movimiento fue atinado, el de Andrés Manuel, de construir una vía política pues que no tuviera la dificultad o las ataduras para lo que creó como movimiento, porque sigue siendo una especie de movimiento. Ahí no hay duda de que Morena va a batallar para ser un partido orgánico, un partido, lo que significa ser un partido y dejar de ser movimiento o hacer una combinación entre movimiento y partido, que no es nada sencillo y nada fácil.
Y por eso nos da mucho gusto el día de hoy estar charlando contigo para que nuestra militancia y nuestros seguidores, los simpatizantes, se enteren de esto y sepan que el Partido del Trabajo es fundamental en la construcción de la 4T, en la lucha por continuar ahora en la construcción de lo que se denomina el segundo piso de la 4T. En la primera, nosotros planteamos como PT que deberíamos de hacer un llamado a un nuevo constituyente para hacer una nueva constitución, porque no hay duda de que la primera transformación que fue nuestra independencia de 1810 al 21 terminó en una constitución. La segunda transformación, que fue la guerra de reforma, liberales y conservadores, terminó en una nueva constitución. Y la revolución armada, esa confrontación dura en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, terminó en una nueva constitución, que es la de 1917 y que es la que actualmente está vigente con todas las transformaciones que se le han hecho, que son más de 700. Pero después del general Lázaro Cárdenas y un poco Adolfo López Mateos, todo lo que se ha hecho ha sido en función de un grupo de poder, una oligarquía, o para los que menos, para un grupo minoritario más que para la mayoría del pueblo mexicano. Y bueno, nosotros planteábamos eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que si nos íbamos al llamado de un nuevo constituyente para una nueva constitución, nos íbamos a confrontar mucho, íbamos a perder tiempo en el propósito de la construcción de la 4T, que es desmantelar todo el sistema neoliberal, que es desmantelar todo el andamiaje jurídico neoliberal, y pues íbamos a confrontarnos mucho. Bueno, aceptamos nosotros caminar esa ruta como PT y como grupos parlamentarios y entramos a la reforma, al planteamiento de Andrés, que es ir a rescatar la Constitución de 1917. No, a pesar de eso, no ha sido fácil. De 136 artículos que tiene nuestra Constitución, no hemos llegado a más de 60 artículos, y unos no con la reforma que se requiere para, o lo que plantea el tema de la 4T a profundidad, sino solo con algunas adecuaciones, por lo menos, que ya no tengan la ruta del modelo neoliberal. Fundamentales, pues el artículo 3º constitucional, que es la reforma educativa, que hace falta evaluar hasta dónde avanzamos, qué nos hace falta en esa ruta del 3º constitucional. El 4º constitucional, que tiene que ver con toda la protección social, que hace falta también revisarlo y ver si podemos seguir en esa dirección. El 123, que ese todavía no lo hemos tocado a profundidad, solo nos fuimos al tema secundario de a tocar el apartado A. Nos falta todavía tocar el apartado B. Y entre otros artículos que son sumamente importantes, su modificación y adecuación en la ruta de lo que significa una transformación profunda de la República para instalar y garantizar los derechos y luchar por igualdad, por justicia y democracia para los mexicanos. Estamos en este momento en el proceso de tocar el poder judicial, porque la 4T solo había tocado el poder legislativo, el poder ejecutivo. Ha sufrido más transformación el poder ejecutivo. El legislativo hace falta todavía una reforma profunda a su ley orgánica, y al poder judicial no lo habíamos podido tocar, y también nos falta tocar todavía con fuerza la parte económica, que esa se había quedado para el segundo tramo del presidente, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí no hay duda que nosotros fallamos. No es que la derecha nos ganó
en el 21 la intermedia o la posibilidad de tener las 2/3 partes. No, es un error de cálculo, de táctica y de estrategia de la coalición. Y por eso no logramos las 2/3 partes del 21 y la derecha se nos instaló en moratoria a reforma constitucional y nos detuvo 3 años la profundización y el avance de la 4T. Hasta ahora, 2 de junio, estamos recuperando el ritmo nuevamente porque el pueblo mexicano ratifica que es correcto la ruta que lleva el tema de la 4T y hace que el PT, el Verde que se suma con nosotros, él no venía desde el 18 el Verde jugó con el PRI y se sumó con nosotros en la Cámara y jugó con nosotros el 21 y ahora está con nosotros, pero este ejercicio que se dio el 2 de junio hizo que el pueblo mexicano saliera a las urnas y nos ratificara la dirección que llevamos en el tema de la 4T. Y está de acuerdo que Claudia sea presidenta de la República, primera mujer en 200 años de República Mexicana, y que además sea la de la 4, la que profundice y garantice la continuidad de la 4T y nos otorga mayoría, las 2/3 partes en Cámara de Diputados y las 2/3 partes en Cámara de Senadores para que quitemos la moratoria de la derecha de reformas constitucional y avancemos en esa dirección. Eso no hay duda, no le podemos fallar al pueblo de México en esa dirección. Y bueno, pues nosotros estamos contentos porque vamos sin duda alguna a cumplirle. Nosotros dijimos con Andrés, lo repetimos con Claudia, nos estamos al 100% con el presidente Andrés Manuel y con Claudia, pero al 200% con el pueblo mexicano. El PT no ha votado una sola reforma que vaya en contra del pueblo de México. Y así vamos a seguir en esa dirección sin ninguna duda. Y a lo mejor aquí valdría la pena también, dirigente, que usted recordara también a toda la gente que nos está viendo datos como que justo antes del proceso electoral del 2018, pues la derecha estaba muy instalada en que nos iba a ir tan mal si llegaba Andrés Manuel al gobierno de México, que iba a dejar un peso muy debilitado ante el dólar, que íbamos a vivir en un autoritarismo de magnitudes tan catastróficas que el número de pobres en el país se va a incrementar. Usted que estuvo en la discusión desde el 2018, desde la Cámara de Diputados, pues le tocó ahí pues expresar el punto de vista, expresar en el debate los principios y valores del Partido del Trabajo, y además pudo ver de cerca que pues que ni entregó, ni está entregando la Cuarta Transformación un peso debilitado. Al contrario, hay millones de mexicanos que salieron de la pobreza, más otros datos que usted quiera compartir en los que el PT fue aliado estratégico para que se pudiera tener un país pensado en el bienestar de las familias mexicanas. Bueno, con mucho gusto. Yo debo de decir que no, la oposición, la derecha, la oligarquía mexicana, venían de un proceso que expliqué, que no solo es que los mexicanos estudien en universidades extranjeras y luego no los manden para ser presidentes. Pues así está Salinas, está Cedillo, Calderón y el tema de Fox, excepto yo creo que el tema de Peña, pero todavía llegó al tema de Peña esta concepción neoliberal que hace que el debate no sea de carácter político, social, político, democrático, sino que sea un tema nos llevó en lugar de disputar por la vía política, nos llevó a disputar el marketing político, a la mercadotecnia electoral, donde el candidato no representa proyecto, no representa ideales, propuestas, sino es una especie de producto que nos lo envuelven como un producto
y nos lo venden como una mercancía. Así fue el modelo neoliberal y por eso tuvieron tanto auge los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, la radio, la prensa escrita, que secuestraban todo este proceso y todo era un tema de dinero y recordarás que en el 2006 dijeron que Andrés Manuel era un peligro para México y justificaron el fraude electoral porque ni así pudieron ganar. Eso pues tiene que ver con el quiebre del nacionalismo y a la llegada del modelo neoliberal. Y se fueron a fondo en el tema de las campañas de mercadotecnia electoral. Y entonces imponían, aunque fuera un mal candidato, lo hacían excelente candidato y lo vendían como un producto bueno. Así fue la campaña de 2006 y así fue la campaña de 2012 y así fue la campaña de 2018. Con todo y ahí, bueno, pues, hay que ver lo que sucedió. En el 2006, una cantidad de dinero y ahí ya vemos de dónde vino parte de esa cantidad de dinero a favor de Calderón. ¿Cómo es que el secretario de Seguridad Pública es un enlace y vínculo con un grupo delictivo? Y entonces pues ya sabemos que de ese grupo delictivo llegó el financiamiento para esa campaña y instalan el pago a su operador. Cosa grave por andarnos saliendo del debate político al debate de mercadotecnia política. Y así fue el 2012, ese prácticamente una televisora compró y puso a Peña Nieto en la presidencia de la República, siendo uno de los presidentes más ignorantes de la historia de este país, que no supo decir 3 libros que había leído en su vida, y bueno, lo imponen en la presidencia de la República, robándonos la presidencia. Recordemos la compra de votos de las tarjetas Soriana, la Monex y toda una serie de cosas ahí que hicieron. Y para el 2012, digo 18, perdón, para el 2018, lo ha comentado incluso el presidente en la mañanera, que hicieron una bolsa de dinero, varios empresarios, estos de la oligarquía, y estaban listos. Incluso le pidieron a Peña Nieto que ayudara a bajar uno de los candidatos, fuera el del PRI, fuera del PAN, y que estaban en condiciones para meterle con todo para que no ganara nuestro candidato a la presidencia de 2018 y con toda la prensa en contra. Y el presidente Andrés reconoce que Peña Nieto no palomeó esa decisión para meterse, como sí lo hizo Fox en el 2006 y para el 2012 Calderón. Entonces, ahí se ve con claridad que a pesar de que tenían dinero y que tenían toda la prensa y que tenían todo para tumbar, no pudieron porque venía también esto que ya llamé del lema del PT, la unidad nacional, todo el poder del pueblo. Toda la gente con mayoría reconoció que tuvo efecto también que Andrés Manuel López Obrador 18 años recorrió el país. Es el único mexicano que ha visitado 2 o 3 veces todos los municipios del país y no le importaba la cantidad de gente que asistiera a las plazas. Él ahí informaba, y fue despertando el sentir y la claridad del reconocimiento ciudadano del valor que tienen los mexicanos y que se vio en el resultado del 1 de julio de 2018, donde más de 30 millones de mexicanos salieron a votar a favor del PT, de Morena y del PES, que fue nuestra coalición contra todos los demás. Y con contundencia se gana la presidencia de la República, se gana la mayoría en las cámaras
En la de diputados logramos las 2/3 partes con la suma de la ruptura del PRD y con la suma del Verde. Y entonces pudimos hacer las reformas constitucionales que se avanzó en muy bien, y ahí hay que decirlo con todas sus letras y con toda claridad. El tema de la reingeniería del presupuesto federal, que antes se iba para el 1% y que ahora se va al 99%, es una distribución que en 6 años va a llegar a 2.73 billones de pesos, los que van a la gente, a la mayoría. Le llega de 36 millones de hogares que hay en México a 30 millones de hogares les llega por lo menos un programa social. ¿Y qué efectos ha tenido eso? Primero, el combate a la desigualdad. Es un tema de justicia y eso ha logrado, según los datos ya de Coneval, que 5.1 millones de mexicanos salgan de la pobreza en la que estaban. Y a pesar de la pandemia, no tuvimos hambruna, la gente tuvo que comer. Y entonces el dinero inicia su circulación desde abajo y genera una potencialidad del concepto de mercado interno. Y todo eso ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. Luego, el modelo neoliberal nos dijo que no se podía subir el salario mínimo por arriba de la inflación, porque eso ocasionaba consumo y el consumo ocasionaba crecimiento de la inflación. Cosa más falsa, porque en 6 años se ha subido más del 110 en términos reales el salario mínimo a los trabajadores mexicanos, y no es cierto que ha subido el tema de inflación, sino que era una variable que tenían como la variable más fuerte de la competitividad del mercado internacional. Entonces, por eso metieron el outsourcing o la subcontratación para precarizar más el salario de los trabajadores en México. Ya desaparecimos el outsourcing o la subcontratación y es otra mejora que se le está dando a los trabajadores. Hay ya reparto de utilidades, hay mejoramiento para el tema de las afores. Creamos ya el fondo de afores para que los trabajadores se retiren con su pensión, con todo su salario de sus últimos años de trabajo que tienen, porque estos neoliberales le habían garantizado solo hasta el 30% del salario. Ahorita, con una reforma que hicimos anteriormente a esta, garantizamos ya el 50%, y con esta reforma y la creación del Fondo de Bienestar vamos a garantizar que sea el 100% de la pensión del salario. Y pues están los proyectos estratégicos, el tema de la refinería, el tema de la ruta para que seamos autosuficientes en generación de gas, en producción de gasolina, para que no vendamos el petróleo y compremos gasolina. Y se hizo el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, está el Transpacífico, el Tren Maya, el tema de la granja solar más grande de América Latina en Sonora, bueno, muchas otras cosas que se ha avanzado. Indudablemente que las reformas que hemos hecho para crear la Guardia Nacional es también una reforma importante. El tema de la reforma constitucional en materia energética, ese se nos detuvo por la moratoria de la derecha, pero la vamos a retomar. Y bueno, pues entre muchas otras cosas que hemos logrado desde la Cámara de Diputados, porque en Cámara de Diputados yo he tenido la fortuna de ser partícipe de escribir lo que significa la 4T en las reformas constitucionales y las reformas que se han hecho y se han aprobado en Cámara de Diputados. Y en algunos casos el PT incluso todavía más con un sentido social más amplio que un poco los partidos aliados, ¿cierto? Pero sí, eso también nosotros somos un partido de izquierda por definición y principios y programa de acción. Incluso debo decir con toda claridad que somos ya el único partido de izquierda
que está en México. Morena luego se nos queda en el centro. Nosotros queremos estirarlo para la izquierda. Esperemos que ahora con el verde no se nos quiera mover al centro y luego a la derecha. Eso va a depender de la visión y la claridad del pueblo de México. Nosotros ahí le decimos con toda claridad, como PT a Morena, que no vamos a corrernos ni al centro, menos para el centro, la derecha, no, siempre para la izquierda, siempre con el pueblo de México. Y ahí Morena, de alguna manera, en algún momento, en algunas, se ha quedado corto por complacer a la derecha y complacer que no seamos tan fuertes, tan rudos, que les demos concesiones, y esas cosas no nos gustan a nosotros como PT, porque necesitamos avanzar lo más que se pueda en la instalación del estado del bienestar, en la instalación de un nuevo modelo de desarrollo social económicamente solidario o radicalmente democrático, en este concepto de verdad un estado de bienestar que definamos qué es y lo pongamos en la Constitución, que le pongamos con claridad contrapesos a la oligarquía, a los dueños del dinero, a los que se han enriquecido durante el modelo neoliberal en México gracias a los bienes nacionales y a lo que le han quitado a la mayoría del pueblo de México. Vivimos en un país capitalista, eso no lo podemos tampoco negar, y en un sistema capitalista, si no le pones freno y no le pones candados al mercado para proteger a los que más necesitan, pues te consume el capital y se vuelve a instalar este modelo capitalista, pues atroz, sinvergüenza, que le importa poco la vida de los mexicanos, los derechos, la soberanía, todas esas cosas que debemos de anclarnos como visión de izquierda. Y ahí nosotros vamos a mantenernos y a invitar al pueblo de México para que nos acompañe, para que nos ilustre, para que nos diga qué es lo más correcto. Por ejemplo, ahora yo veo a los gobernadores de México y honrosas excepciones veo que todos estén en la ruta de la construcción de la 4T, haciendo lo que el presidente está haciendo, porque el presidente se dedicó a operar 6 años y a construir las bases de la 4T, pero muchos gobernadores han salido muy malitos y no están echados para adelante en la construcción de la 4T. Ya no digamos bajar al tercer nivel de gobierno, que serían los gobiernos municipales. Ahí hay que ver cuáles sí son 4T y cuáles no son 4T, cuáles son en la ruta de la austeridad republicana, que están combatiendo la corrupción, que están haciendo bien las cosas. Ahí hay algunos que no están en la convicción, menos en la acción de la 4T. Y bueno, pues nos ha hablado bastante claro de cómo se fue construyendo la cuarta transformación desde antes de que el concepto de la cuarta transformación llegara a México. Usted hizo mención de que en este proceso electoral el pueblo de México ratifica el modelo de gobierno que usted ha sido muy enfático en mencionar, que significó una ruptura entre el gobierno neoliberal que estaba justo antes de que llegara la cuarta transformación. Ha sido muy pesado para quienes integramos el movimiento porque pues hay resabios neoliberales que se rehúsan a irse. En el 2024 el Partido del Trabajo crece de manera exponencial importante, lo que significa que el PT, bueno, pues también se convirtió en el ideario de la gente, en una opción real para apoyar este movimiento de transformación profunda, de revolución de conciencias. Y entonces, en esta coyuntura, ¿qué es lo que usted prospecta en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación a 6 años de su llegada de la mano de Andrés Manuel López Obrador? Y dónde ve que va a quedar el segundo piso de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum en el 2030. Pues mira, si hacemos lo que nos ha planteado el pueblo de México en la ruta de que no solo quiere que se mantenga la 4T, sino que se profundice. Ahí, mira, en la parte social hay que mantener estos programas que han sido exitosos
para combatir la desigualdad y que sean un acto de justicia. Agregado los dos que ha planteado Claudia, que es un apoyo universal a las mujeres mayores de 60 a 64, porque es un reconocimiento a su esfuerzo, a su labor para mantener un pilar fundamental que son los hijos y los nietos. Eso es importante que sí se reconozca ese trabajo y ese esfuerzo de las mujeres. Y un segundo programa que está planteando, que me parece también atinado, que hay que plantearlo y darle suficiencia presupuestal, que es el que todos los niños de preescolar, primaria y secundaria que estén en educación en escuela pública reciban una beca para que en un reconocimiento a que la educación es un derecho, no es una mercancía, no es un producto que se compra. Esos dos programas me parece acompañar a lo que ya está de que los mayores de 65 se les dé su pensión universal, el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, el tema de Sembrando Vida, el tema de las becas, el tema de las personas con discapacidad, que se haga también universal. Todos esos programas ayudan mucho. Hay que evaluarlos y hay que ver que no haya ningún indicio de corrupción en su distribución hasta que llegue a la persona adecuada. Y yo creo que ahí tenemos que potenciar el Banco del Bienestar para que el Banco del Bienestar se convierta en un banco potente que no solo haga distribución de los gastos, sino que administre el recurso público y también que abra la oportunidad de recibir ahorro y préstamo. O sea, necesitamos hacer la banca del bienestar de a de veras, una banca potente que ayude a mucha gente que no tiene acceso al crédito, que los bancos comerciales son los que más han ganado en la 4T y necesitamos darles una revisada. En 2023 ganaron 236,000 millones la banca comercial, 49 bancos. De esos 49 bancos, 5 se llevan el 70%. En el 2024 ganaron 276,000 millones. Esos son los que más han ganado. Pero te cobran comisiones por todo y no les hemos revisado absolutamente nada. Necesitamos dar una revisión, además ni son bancos mexicanos, son extranjeros. Y en el tema de consolidar la soberanía energética, hay que avanzar en la reforma constitucional en materia energética para recuperar a plenitud la Comisión Federal de Electricidad y algunas cosas que tenemos que hacer en términos de petróleos mexicanos. Y pues el tema del litio que ya se resolvió, que es mexicano y que lo vamos a explotar solo los mexicanos, pero pues hay que echarlo a andar, hay que generar la empresa, hay que generar capacidad para industrializarlo, para hacer las baterías de litio, bueno, una serie de cosas que hay que trabajar ahí. Y en el tema educativo, yo sostengo que se requiere que revisemos si fue suficiente la reforma del tercero constitución o hace falta algunas otras cosas. Ahí yo veo, por ejemplo, que hay muchos subsistemas educativos de educación superior que hace falta que alineemos en alguna, aunque ahora va a tener, Claudia está planteando la creación de una nueva secretaría que me imagino que tendrá que ver con todo lo de educación superior y la ciencia y tecnología e innovación. Ahí hay que meterle con todo porque si no, no vamos a aprovechar la gran oportunidad que está teniendo México en este asunto de la relocalización y la inversión que se está viniendo a México por la confrontación entre China y Estados Unidos y que no terminemos aprovechando la lógica de apropiarnos de tecnología y que hagamos innovación tecnológica también los mexicanos. Creo que esa es otra área que también debemos de trabajar. Y otra que me parece que es fundamental es el tema de seguridad pública.
El tema de seguridad pública, yo creo que damos a deber en los 6 años de nuestro presidente. Ha sido muy atinada la creación de la Guardia Nacional, pero como no hemos bajado a nivel de gobiernos estatales y gobiernos municipales, ahí el delito de extorsión, de derecho de piso, donde hay grupos delictivos metidos ahí y que la Guardia Nacional requiere de mucha coordinación con las policías estatales. Hay estados que tienen menos policía que la Guardia Nacional que está presente en su estado. Ya no digamos de las policías municipales que están totalmente vinculadas o cooptadas por la delincuencia. Ese tema es importante que la 4T le ponga mucha atención en el segundo piso de la 4T. Y necesitamos entonces crear potencialidad económica para que no tengamos dificultad en el tema de la captación de impuestos, porque no hay duda también que hay que combatir este déficit presupuestal que traemos entre lo que gastamos y lo que recibimos, que nos meten por el concepto de la deuda, que es importante también disminuir lo más que podamos de deuda para que no nos impacte, que no nos vaya a pasar como los Estados Unidos, que tienen más del 130% de su PIB en deuda. Nosotros andamos más o menos apenas en 48, 49%. Hay países que ya llevan 200% de su PIB, pero sí necesitamos nosotros crear muchos empleos mejor pagados para que crezca el tema de la captación de impuestos y crezca el tema de la protección social y aprovechemos lo que nos queda todavía de bono demográfico para que no se nos complique en el futuro el tema de pensiones, porque va a ir subiendo el número de personas que se van a ir jubilando y va a ir disminuyendo el número de personas jóvenes que entran al tema de mercado. Ese es otro tema que debemos también de visualizar. Y no tengo la menor duda también que otro eje fundamental que debemos de potenciar es el tema de infraestructura transformadora, porque en el tema de la infraestructura en el 82, México estaba invirtiendo entre 10-12% en infraestructura en referencia a PIB. Cuando nos entrega Peña Nieto, nos entrega 1% de inversión en infraestructura en referencia a PIB. Actualmente con el presidente 3.7 la traemos apenas. La ONU recomienda 4.6 para que un país se convierta en un país de desarrollo. Y entonces necesitamos subir mucho el concepto de infraestructura pública y infraestructura transformadora, que sea incluyente, accesible, resiliente, sustentable, estratégica. Si no, pues es infraestructura secas que solo piensa en la ganancia y la utilidad y no pone en el centro el tema de los seres humanos, el derecho a las personas, los derechos humanos. No hay gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, que cumpla derechos humanos si no invierte en infraestructura. Y infraestructura me refiero a infraestructura integral, infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura de servicios, drenaje, luz, agua. Es infraestructura integral, no es solamente un concepto de infraestructura, pero tiene que cambiar esta conceptualización también en las universidades donde preparan a los ingenieros, a los arquitectos. Hay que cambiar toda esta conceptualización, nos hace falta. Y ahí yo digo que en todo esto, el PT, en la Cámara de Diputados, senadores y en comportamiento como acción política, no tengo duda que es la vanguardia ideológica y locomotora de la 4T. Ese concepto es bueno y estoy seguro que se cumple en el PT. Pues el tiempo nos ha rebasado otra vez porque, bueno, pues su análisis de coyuntura es bastante claro. Además, permite que la gente que nos está viendo pues se haga a la idea de qué es lo que viene si, como usted lo dijo, se respetan los principios y valores de la Cuarta Transformación, que el PT ha pues hecho para sí mismo también, porque valga la pena decirlo, pero estos principios ya se aplicaban en el Partido del Trabajo desde su fundación, como usted lo mencionó hace unos instantes. Pues un mensaje final que le quiera dar a toda la gente que nos está viendo.
Pues invitar a que los militantes, todos los militantes, simpatizantes, pero más en responsabilidad los que tienen ahora un cargo público de que gracias al voto y la confianza de los ciudadanos se les dio regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, que los ayuda y los acompañó el PT, nos apliquemos a ser diferentes en el trato, en la atención, en el cumplimiento, que seamos congruentes con el decir y el hacer, y que cumplamos a plenitud el mandato del pueblo mexicano, de los principios de la 4T. No mentir, no robar, no traicionar, combatir la corrupción, presupuestos austeros, hacer gobiernos del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, funcionarios del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y los invito también a que potenciemos al Partido del Trabajo, invitemos a que los ciudadanos se afilien al Partido del Trabajo, que desatemos una campaña renacida de afiliación para que nos fortalezcamos como proyecto en vida orgánica, y ya vieron que da resultado cuando se cumplen las estrategias y se cumple con método, pero sobre todo que cuando se respeta al pueblo, nos da su reconocimiento cuando se ofrezca en la lucha electoral. Invitarlos a que todos cumplamos esas metas y esas tareas, y verán que el PT pronto tendrá no solo presidencias municipales, sino gobernaturas, y también en la ruta de que en algún día podamos tener la presidencia de la República y estirar más hacia la izquierda en términos de justicia, de igualdad, de libertad, de democracia, de desarrollo, de innovación, de potencialidad de este pueblo tan hermoso que es nuestra patria, México, y nuestro pueblo, nuestro estado, que es una maravilla, Michoacán, y todos sus municipios, sus regiones, sus pueblos. Los quiero mucho, muchas gracias, estamos a la orden. Pues ustedes escucharon de nuestro comisionado político nacional del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, pues un bagaje importante de historia del PT desde su fundación, desde su participación toral en la construcción de la Cuarta Transformación. Él ya lo decía, ya vemos muchos quienes coincidimos plenamente con él. El Partido del Trabajo es fundador de la Cuarta Transformación, incluso antes de que este concepto existiera. Y bueno, pues a 6 años de que gana en las urnas nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro dirigente Reginaldo Sandoval nos habla de cómo ha sido este primer trayecto de la 4T y cuál es su prospección de cómo va a ser el segundo piso de la 4T en esta ocasión, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum. No me queda más que invitarlos a compartir esta información, porque créanme que México ya es un país de pueblo informado, de un pueblo cada vez más politizado, y este análisis de coyuntura seguramente les va a ayudar a cambiar o a entender la coyuntura y pues coincidir aún más con los principios y valores del PT. Mi nombre es Linda García. Seguimos en contacto.